Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, para iniciar con la palabra de Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites una vez más poder estudiar tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites estar reunidos con nuestros hermanos para estudiar tu palabra en esta vigilia. Gracias por tus bendiciones. Te lo suplicamos estos favores, no porque tengamos méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, según la Biblia, hermanos, la ley de Dios está dividida en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Se infiere que en las dos tablas, en una habían 4 mandamientos y en la otra 6. Aunque no hay ningún texto que diga de que en una habían 4 y en otra habían 6, pero se infiere, se deduce. La primera tabla, amor a Dios, y la segunda tabla, amor a nuestro prójimo. Los que aman a Dios obedecen los mandamientos de la primera tabla, y los que aman al prójimo obedecen los mandamientos de la segunda tabla. La Biblia enseña de que como cristianos debemos de someternos a las leyes civiles, a las leyes terrenales. Eso lo dice Pablo en Romanos 13, versículo 1 al 4. Dice así: sométase toda persona a las autoridades. En el griego, aquí dice, sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Como cristianos debemos de someternos a las autoridades superiores, a los gobiernos civiles, a las autoridades terrenales, porque haciéndolo estamos obedeciendo a Dios. Aquí dice que son servidores de Dios. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades, el apóstol Pablo está enseñando que debemos de someternos a la autoridad terrenal, siempre y cuando la autoridad terrenal no se inmiscuya con la ley de Dios. ¿Me doy a explicar? Nosotros podemos obedecer cualquier gobierno terrenal y cualquier ley, siempre y cuando el gobierno terrenal gobierne en su esfera legítima. ¿Me doy a explicar? El gobierno me puede prohibir a mí, un ejemplo, andar de noche. Yo puedo someterme a esa ley. El gobierno puede prohibir a alguien o puede, por ley, que cada quien ande su documento de identidad. Yo debo de someterme a esa ley, porque los gobiernos terrenales son puestos por Dios. ¿Sí? Aunque algunas veces las leyes nos parezcan absurdas e ilógicas, debemos de someternos siempre y cuando esas leyes no se inmiscuyan con la ley de Dios. Hay que someternos, son leyes establecidas por los gobiernos terrenales, y los gobiernos terrenales están en su libre elección de poner leyes. Por ejemplo, los gobiernos terrenales pueden poner la pena de muerte. Saben que algunos países tienen la pena de muerte para delitos capitales y delitos de criminales. Hay pena de muerte. Los gobiernos terrenales pueden poner las penas de muertes. Eso está en su derecho, en su esfera legítima, pero la iglesia no puede andar promoviendo la pena de muerte. Esa es una esfera legítima de los gobiernos terrenales. La iglesia no puede abogar por penas de muerte. Usted no vaya a andar pidiendo penas de muerte, porque la iglesia no está para pedir muerte, sino para predicar el evangelio a los terroristas y a los criminales. ¿Me doy a explicar, hermano? El gobierno civil está en su esfera legítima para poder hacer lo que quiera con las leyes, siempre y cuando esas leyes no se inmiscuyan con la ley de Dios. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en el gobierno teocrático de Israel habían penas de muerte para pecados capitales?
lo que se le conoce como la ley del talión. ¿Cuántos han leído ustedes eso en la Biblia? Ojo por ojo, diente por diente. Eran leyes, pero que no era el gobierno religioso de Israel que lo aplicaba, sino que era el gobierno teocrático y civil. Eran leyes civiles. Pero era para ciertos pecados, no era para cualquiera. Entonces, estoy poniendo estos ejemplos para que vean de que los gobiernos civiles están en su libre elección de poner leyes, siempre y cuando esas leyes no se inmiscuyan con los mandamientos que tienen que ver con la primera tabla de la ley. Aquí va un ejemplo. A mí el gobierno no me puede prohibir a mí congregarme los sábados. Yo puedo congregarme el día que yo quiera. A mí el gobierno civil no me puede prohibir que me congregue el sábado, porque esa no es la esfera legítima del gobierno civil, porque eso es los mandamientos que tienen que ver ¿qué? Con la primera tabla. El gobierno civil puede meter preso a alguien de que ha hablado falso testimonio contra su prójimo. Hay quien puede ir a demandar a alguien a una corte y lo pueden meter preso por un chisme. Así que tengamos cuidado con la lengua, hermano. El gobierno civil puede meter preso a alguien por chismoso, porque tiene que ver con la segunda tabla de la ley que dice no levantará falso testimonio contra tu prójimo. El gobierno civil puede meter preso a alguien porque cometa adulterio. El gobierno civil puede meter preso a alguien a la cárcel porque asesinó a alguien, porque tiene que ver con la segunda tabla de la ley. ¿Me doy a explicar, hermano? El gobierno civil puede meter preso a la cárcel porque alguien haya robado las pertenencias de alguien, porque tiene que ver con ¿qué? Con la segunda tabla de la ley. Pero el gobierno civil no puede prohibirme a mí adorar una vaca. ¿Me doy a explicar? Yo puedo adorar una vaca, yo puedo adorar a una piedra. Pero el gobierno civil no me puede ir a meter preso porque estoy adorando una piedra. Porque eso tiene que ver ¿qué? Con mi relación con Dios. ¿Me estoy metiendo en problema con Dios? Sí, porque estoy idolatrando una piedra y una vaca. ¿Saben que hay países donde adoran la vaca? En la India. Entonces les estoy poniendo estos ejemplos para que vean cuál es la relación que existe entre el gobierno civil y la iglesia. Tanto la iglesia ha sido establecida por Dios y el gobierno civil es establecido por Dios. Cristo dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambos son buenos, pero separados. El problema es cuando se unen. Por eso, hermanos y amigos, oigan bien lo que les voy a decir. Si usted tiene en su iglesia miembros que les gusta andar metidos en política, disciplínenlo. ¿Oyeron como dije? Si usted tiene miembros en la iglesia que les gusta andar metidos en política, esos miembros están causando oprobio a la iglesia. La iglesia tiene que estar separada de asuntos políticos. ¿Oyeron como dije, hermanos? Hay hermanos que cuando vienen las campañas políticas son grandes participantes de partidos políticos y solamente les hace falta hacer propaganda en los púlpitos. Eso es satánico. Dejemos eso allá afuera. Eso tiene que ver con el mundano que anden metidos en partidos políticos. Hay hermanos que porque les ofrecen $100 o $50 ponen las banderas de los partidos políticos en sus casas, se venden por un plato de lentejas. Otros son tan ignorantes de que por $50 andan con camisas de partidos políticos. Y son miembros de iglesia. La iglesia tiene que estar separada de asuntos políticos. Nosotros no somos politiqueros. ¿Para qué fue llamada la iglesia? Para predicar los mensajes de los 3 ángeles. La iglesia tiene que estar separada de asuntos políticos. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Cristo dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La primera tabla, mi relación con Dios. La segunda tabla, mi relación y mis deberes con mi prójimo. ¿Me doy a explicar? Amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, ¿saben algo interesante, hermanos? Este principio lo podemos aplicar a todas las esferas de la vida cotidiana. Ejemplo, agarren esta información. ¿Ya se durmieron, hermano? Los voy a poner a pensar. Ya se les va a quitar el sueño. Oigan bien. La Biblia dice, obedeced a los pastores. Sí. Así dice el libro de Hebreo. Lean, obedeced a vuestros pastores. Así dice. Pero lean correctamente el texto.
obedeced a vuestros pastores en el Señor. Interesante. Pregunto, ¿los pastores tienen autoridad de parte de Dios? Sí, pero siempre y cuando se sujeten a la palabra. ¿Me estoy explicando, hermano? Siempre y cuando en el Señor. Y saben, hermano, aquí estamos fallando mucho. Y lo digo con respeto, y va a quedar grabado. Lo digo con respeto, porque todos merecemos respeto, y hay libre expresión para expresarlo, siempre y cuando no ofendamos. Muchos líderes se les olvida de que la autoridad que tienen ellos es delegada. Se olvidan de que ellos van a dar cuenta a Dios y se les mete el espíritu papal. Abusan de la autoridad. Eso es satánico. Por ejemplo, yo soy pastor de la iglesia. Vengo aquí, hermanos. Yo quiero de que ya en los púlpitos adventistas ya no se toque a Elena de Guay. Bueno, ¿yo quién soy pues para venir a decir eso? Y hay hermanos que son tan, van a disculpar la palabra, tan flojos, que los dominan para acá y para allá. No saben cuándo obedecer y cuándo no obedecer. Son ciegos. Claro, obedeced a vuestros pastores, pero en el Señor. Siempre y cuando no se vayan a saltar los límites de la palabra. Otro ejemplo. Dice San Pablo, ¿cuál es el mandamiento con promesa? El primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Como cristianos debemos de honrar a nuestros padres, aunque nuestra madre, van a disculpar la palabra, aunque nuestra madre sea una prostituta, tenemos que respetarla y honrarla. Aunque nuestra madre sea borracha, tenemos que respetarla y honrarla, porque ese es el mandamiento con promesa. Pero hay un límite donde yo tengo que obedecerle al Padre. Una cosa es honrarlo y otra cosa es obedecerle. El apóstol Pablo dice, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Oyeron como dije? O sea que yo puedo honrar a mi padre y a mi madre, pero no significa que yo le voy a obedecer. Saben de que una vez escuché, yo dando estudio bíblico a un joven, y la madre era una gran católica de esas que le rezan a los palos a morir. Y recuerdo que estaba dando el estudio a los jóvenes y la señora dijo, mira, le dijo, y estaba calentando una olla de agua caliente para echármela a mí. Y yo me acuerdo que la señora le dijo, mira, yo prefiero que seas drogadicto y no que te vayas a hacer adventista el séptimo día. Tremendo, hermano. Pregunto, ¿debemos de obedecerle a los padres en ese sentido? Hay padres que prefieren, le dan malos consejos a los hijos. Por ejemplo, si un padre me dice, hijo, yo quiero que vengas temprano a la casa porque te puede pasar algo en la calle, ¿es correcto que hay que obedecer a los padres en ese sentido? Porque es un bien que me quiere. Pero supongamos que me diga, yo no quiero que vayas a la iglesia el sábado. ¿Debemos obedecerle a los padres ahí? No, porque Pablo dice, hay que obedecer a los padres en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que si alguien quiere casarse, que se case en lugar de estarse quemando. Pero el apóstol Pablo dice que se case, pero en el Señor. No significa que ir a buscar una mujer impía. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, siempre la Biblia pone en el Señor. Porque tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque la palabra de Dios dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Y saben algo, hermano, que vendrá tiempo donde los poderes políticos y religiosos van a abusar de la autoridad. Van a dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Hablando de la imagen de la bestia, que da un decreto de muerte. ¿Qué es imagen de la bestia, hermanos?
Al final de la historia se va a repetir lo que pasó durante la Edad Media. ¿Qué hizo el Papa durante la Edad Media? ¿Qué hizo la Iglesia Católica durante la Edad Media? Usó al poder civil para matar ¿a quién? A los herejes, según ellos. La Iglesia Católica no se manchó las manos con sangre, sino que ellos daban la orden. ¿Me doy a explicar? Mataban con la espada, el poder civil en la espada. La Iglesia usó al poder civil. O sea, hubo una coalición de Iglesia y Estado. Cuando la Iglesia se une con el Estado, es sinónimo de persecución. Según la profecía, al final de la historia se va a volver a repetir. Noten cómo dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Va a haber una coalición de Iglesia y Estado. La Iglesia va a buscar la ayuda del poder civil. ¿Para qué? Para volver a perseguir a los que se oponen a su dogma. Porque la historia se repite. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Pregunto, ¿va a haber un decreto de muerte? ¿Va a haber un decreto de muerte al final de la historia? Pregunto, ¿con qué mandamientos se están inmiscuyendo aquí estos sistemas? ¿Con qué tabla? ¿Hay algún mandamiento que dice no te harás imágenes? ¿En qué tabla está? En la primera. Noten que aquí hay una imagen de la bestia que busca que se le adore. Aquí vemos de que se están metiendo con la tabla primera. Hay una coalición de Iglesia y Estado. E hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y noten cómo dice: y hacía que todos. Esta palabra hacía es un imperativo por ley. O sea que van a haber leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios, especialmente de la primera tabla de la ley. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tremendo, hermanos, tremendo. Quiero decirles, hermanos, lo siguiente: lo que va a hacer Satanás al final de la historia va a ser que la iglesia busque la ayuda del poder civil. La imagen de la bestia es una coalición de iglesia y Estado. Las iglesias protestantes se van a unir otra vez con el poder político para perseguir a los que se oponen, porque el diablo lo que busca es desaparecer del planeta Tierra a un remanente que se opone a esta coalición de iglesia y Estado. O sea que Satanás lo que busca es eliminar la ley de Dios, dando leyes y decretos legislativos a través de la imagen de la bestia, que la imagen de la bestia es la unión de iglesia y Estado, una copia de Roma, lo que hizo Roma durante la Edad Media, de unirse con la iglesia y Estado para perseguir a los herejes, que según la historia, la Iglesia Católica mató más de 50 millones de cristianos, entre ellos valdenses, albigenses, hugonotes y cuáqueros. Más de 50 millones. Casi lo que mató la Segunda Guerra Mundial. Tremendo, hermano. Tremendo. Ahora, noten lo que dice esta cita de Elena de White, Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como instrumento designado por Dios. Cuando los gobiernos civiles gobiernan en su esfera legítima, son servidores de Dios o diáconos y hablan como cordero. Son como cordero porque gobiernan en su esfera legítima que Dios ha establecido. Pero cuando un gobierno civil se salta a la esfera que no le corresponde, es cuando el gobierno civil habla como dragón. ¿Me doy a explicar, hermano? El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como instrumento designado por Dios y enseñará a que se deba de obedecer como sagrado deber dentro de su esfera legítima. Pero
Cuando sus requerimientos entren en conflicto con los requerimientos de Dios, deben reconocer que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por el así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y los potentados terrenales. Tremenda cita. Hay quienes dicen así: no, así dice mi iglesia. A mí no me importa que lo diga su iglesia. A mí tiene que mostrarme lo que dice Dios en su palabra. Así dice el Papa o así dice el catecismo. Hay quienes dicen, oigan bien, hermano, lo que les voy a decir. Hay hermanos que se atreven a decir: hermano, así dice el hermano Rafael. Es una gran blasfemia, no anden diciendo eso. Si aquí nosotros no venimos a acreditarlos ninguna autoridad nosotros, aquí venimos a repetir lo que está escrito. Si usted dice algo, nunca vaya a decir: el hermano Rafael lo vino a decir en el púlpito. Diga: así dice la palabra de Dios. Hay quienes son idólatras de hombre, hay quienes idolatran a pastores. Así dice el pastor. Bueno, y saben, hermano, una vez agarré en curva a un hermano, como estaba emocionado en el púlpito, le agarraba una gran emoción. Que siempre cuando estaba en el púlpito predicando decía: hermano, como dice el hermano Elena de Guay, iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Y yo me rascaba la cabeza, va. Ya le voy a decir a este hermano que me dé la cita. Y la repetía. A modo que me picaba la lengua y le dije: discúlpeme, hermano, deme la cita donde encontró eso. Se quedó pálido el hermano. Y el hermano tuvo que confesar que eso nunca lo había leído, que eso porque se lo había oído a otro predicador. Vengo yo y me voy al otro predicador. Mire, hermano, dígame esa cita. Mire, que tengo 5 años de venirla buscando y ya me duele la cabeza tanto buscarla. ¿Y saben qué es lo que me dijo el hermano? Yo nunca le he encontrado, a otro predicador se lo oí. Iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Citas apóstatas que no existen. ¿Cómo se ponen a creer que se van a perder iglesias enteras? Entonces todos son cizañas. O sea, no hay trigo, pues. Todos se van a condenar, pues. Va a quedar absurdo, va. Iglesias enteras junto con sus pastores van a perder. ¿A dónde dice eso? Alguien se le inventó, pero como la dijo alguien, la vamos a repetir. Si en cada iglesia hay trigo y cizaña, ¿cómo se van a perder todo? ¿A dónde encuentro esa cita? Démela. Iglesias enteras con sus pastores van a perder. ¿A dónde dice eso? Tengamos cuidado con las citas, que aunque se oigan muy bonitas, pero carecen de fundamento. No ande repitiendo lo que otro dice. Esté seguro que lo que están diciendo está escrito en la palabra. Hay quienes dicen: así dice mi iglesia, o así enseña mi iglesia, así enseña mi papá, así me enseñó el sacerdote tal. Aquí me dejó mi mamá, aquí voy a morir. Son citas apóstatas o frases apóstatas. Así dice Jehová, diga, escrito está. ¿Usted cree que Cristo andaba diciendo esas palabras que nosotros usamos hoy? Así dice el sacerdote o así dice el papa. ¿Ah? O así lo oía tal persona. Cristo decía que escrito está. ¿Y qué nos está pasando a nosotros como adventistas hoy? Que tenemos miedo nosotros contra decirle a alguien solamente porque tenga algún puesto alto en la iglesia. Tenemos miedo a hablar. Hablen, hermanos. Cuando alguien esté errado, hablen, pero hablen con fundamento, no hable con fanatismo ni prejuicio. Corrija, pero con la Biblia, no con fanatismo ni prejuicio. Y esto lo digo por mí, si alguna vez estoy equivocado, como le dije al hermano, corríjanme, pero corríjanme con un escrito está. No con opiniones personales, yo así creo, o así me enseñaron. O así enseñó tal teólogo, así enseñó tal pastor, o así oía tal persona. Quitémoslos eso, esos son frases apóstatas. Aquí dice que a él así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y los potentados terrenales. Mientras un gobierno civil gobierna en su esfera legítima, debemos de someternos. De lo contrario, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un límite para cada autoridad. Y eso lo he dicho siempre. La iglesia tiene autoridad, pero cuando la iglesia gobierna en su esfera legítima, por ejemplo, Dios le ha dado a la iglesia autoridad para que aplique la disciplina a sus miembros que causan oprobio a la iglesia y que cometen pecados
que causan oprobio a la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia que practique la disciplina. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Pero la iglesia no puede abusar de esa autoridad. Por ejemplo, la iglesia no puede disciplinar a alguien porque predique. ¿Me voy a explicar? O sea, usted no puede disciplinarme a mí solamente porque predico de profecía o de Daniel y Apocalipsis. Pero ¿saben algo, hermano? Yo no quisiera decir esto, pero llegará un tiempo donde se van a disciplinar a miembros por predicar temas así sólidos. Se les van a prohibir los púlpitos y se van a disciplinar, porque Satanás siempre ha hecho eso, abusar de la autoridad. La autoridad es peligrosa, hermano, si no se sabe dominar. Usted, amigo y hermano, tenga cuidado con la autoridad, úsela bien, porque puede ser un arma de doble filo. Yo conocí un anciano de que los humos se le subieron a la cabeza, abusaba de la autoridad. Ese es el problema de poner a las personas como ancianas, ancianos no existen. Poner ancianos para que gobiernen por mucho periodo de tiempo. Empiezan a creer de que la iglesia es propiedad de ellos y empiezan a dominar. Conocimos un anciano que los humos se le subieron a la cabeza, que cuando lo bajaron a diácono, tiró la toalla. No quiso el privilegio de diácono. Si no me dan de anciano, no quiero nada. Vea que la autoridad es peligrosa. Cuando se nos da la autoridad, si no la sabemos dominar, el diablo los puede autodestruir. Aquí dice, el así dice Jehová, hay que ponerse por encima de cualquier ley terrenal. Nosotros estamos obligados a obedecer las leyes terrenales siempre y cuando no se inmiscuyan con la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, quiero aterrizar con esto, hermano. Saben que la marca de la bestia ya se está viendo la base de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia, hermano? Porque la profecía dice que estas leyes de hombres tienen que ver con la marca de la bestia. La marca de la bestia es exaltar leyes de hombres, de un sistema. ¿Qué es la marca de la bestia? Nosotros decimos de que es el domingo. Y quiero decirles, hermanos, que están parcialmente en lo correcto. No es solamente el domingo. ¿Saben que dice el Espíritu de Profecía que el domingo aún no es la marca de la bestia? El domingo, el día, oiga bien, solamente es un indicativo a quien obedecemos. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea, detrás del domingo hay una falsa obediencia. Pregunto, escuchen bien lo que voy a decir, hermano. ¿Están aquí todavía o se durmieron? ¿Ah? Pregunto, si nos congregamos en domingo, ¿estamos aceptando la marca de la bestia? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, pero óigame lo que estoy diciendo. Correcto, correcto. Oigan bien, concéntrese, pégase un aruñón para despertar. ¿Sí? Oigan bien, hermanos, concéntrese. Por congregarse los domingos no se acepta la marca de la bestia. ¿Qué es entonces la marca de la bestia? Es obedecer el domingo a conciencia por encima del santo día de Dios. Por ejemplo, oigan bien, si el gobierno civil da una ley de que por ley debemos de descansar el domingo, pero si nos permiten guardar el sábado, podemos nosotros descansar el domingo, porque los permiten guardar el sábado. No se acepta la marca de la bestia. Esto lo dijo Elena de White bien claro en el libro Maranata.
No debemos de desafiar las leyes antes del tiempo. Si nos prohíben que trabajemos en domingo, usemos ese día para obra misionera, siempre y cuando nos permitan guardar el sábado. Pero ella dice, vendrá tiempo donde nos forzarán a trabajar el sábado y descansar el domingo. Allí no podemos obedecer la ley. ¿Están conmigo, hermanos? Hay que saber leer el espíritu de profecía. Por congregarse el domingo, hay algunos fanáticos que dicen que si los congregamos los domingos, tenemos culto los domingos, estamos aceptando la marca de la bestia. He tenido que corregir a muchos fanáticos así. ¿Tienen culto aquí los domingos? Nosotros tenemos en nuestra iglesia culto los domingos. Tenemos los domingos, miércoles y las PC en los viernes. Pero pregunto, si los congregamos en domingo, ¿estamos aceptando la marca de la bestia? ¿Quién le dijo eso? La marca de la bestia es una obediencia a conciencia del domingo, por encima del mandamiento de Dios que conmemora la creación. Cuando se imponga la ley dominical por decreto legislativo, allí sí va a ser la marca de la bestia, porque nos forzarán a que guardemos el domingo y que trabajemos el sábado. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, quiero que agarren esta información. Aunque el domingo aún no es la marca de la bestia, pero ya se están poniendo las bases para la marca de la bestia. Las bases, ya empezamos a ver la lengua del dragón. Y quiero que agarren esta información. ¿Están aquí, hermano? Oigan bien. Muchos adventistas creen de que la marca de la bestia va a venir con terror. Eso los mete las películas, que la marca de la bestia la relacionan con algo terrorífico. La marca de la bestia no va a venir con terror, ni con alarma para meterle miedo al mundo. La marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. ¿Oyeron cómo di, hermano? La marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. ¿Han oído ustedes hablar acerca de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco? Se le conoce como la encíclica verde. La encíclica Laudato Si que lanzó el Papa Francisco en el 2015. Después lanzó la última, que es la Fratelli Tutti. Laudato Si significa alabado sea, y Fratelli Tutti significa hermanos todos. Pero es interesante que la encíclica Laudato Si, la encíclica verde del Papa Francisco, se lanzó con el objetivo de reducir el recalentamiento global y el cambio climático. Por eso es que se le puso la encíclica verde. El Papa Francisco, en su encíclica, les voy a leer lo que dice la encíclica Laudato Si en el párrafo 237. Noten que dice el Papa Francisco en su encíclica. Y noten qué interesante. Quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente. El Papa Francisco es un jesuita de los más pesados del Vaticano. Los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Los jesuitas lo controlan a usted hasta la hora de ir al baño, aunque usted no lo crea. Los jesuitas es la inteligencia más poderosa del Vaticano. Son los que tienen controlados al mundo. Todas las acciones que existen en el mundo, detrás están los jesuitas. Los jesuitas andan metidos en todo. ¿Saben de que el Papa Francisco es un jesuita? ¿Y saben cuál es el lema de los jesuitas? Dominar el mundo. Ese es el lema de los jesuitas. Y algo interesante, hermano. El Papa Francisco en su encíclica dice lo siguiente, Laudato Si, párrafo 237. Dice, la ley de descanso semanal imponía abstenerse de trabajo el séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar
el hijo de tu esclava y el emigrante. El Papa Francisco está diciendo que el Antiguo Testamento decía que había de reposar el sábado, y cita Éxodo 23:12, pero ahora dice en su encíclica: el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, hoy va a hablar de otro día de descanso. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía. ¿Cuál es el día que se celebra la Eucaristía en la Iglesia Católica? ¿Qué es la Eucaristía? Es la misa. ¿En qué día la Iglesia Católica celebra la Eucaristía? Es el domingo. Y dice, cuyo centro es la Eucaristía, derrama luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y los pobres. El Papa Francisco está diciendo que para cuidar la naturaleza es de guardar el día de descanso de la Eucaristía, o sea, el domingo. Sutilmente, el Papa Francisco está diciendo que para ayudar a que la tierra descanse, hay que guardar el día domingo. Noten qué interesante, hermano. Ahora, quiero que agarre esta información. Si ustedes notan, el Papa Francisco está haciendo reuniones muy a menudo con magnates de la tierra, y la agenda del Papa Francisco es echar a rodar esta agenda geopolítica para reducir el recalentamiento global y que se descanse un día a la semana, que es el domingo, para reducir el recalentamiento global y que la tierra descanse y las fábricas. O sea, es astuto. Lo que les quiero decir, hermanos, que la marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. Alguien puede decir, ¿qué de malo tiene que el Papa esté abogando para que se reduzca el recalentamiento global? Porque ya no soportamos la calor. La capa de ozono se hizo más grande. Ya los polos norte se están derritiendo. Tanto terremoto, porque el recalentamiento global está afectando en los terremotos y en los polos que se están derritiendo. Entonces, ¿qué de malo tiene que se dedique un día a la semana para que descanse la tierra y las fábricas? Alguien puede decir de esa manera, pero el diablo es astuto. Lo que está haciendo Satanás es impulsar el domingo a través de una cortina de humo con buenas intenciones. Poner el domingo como el día de la familia y para que la tierra descanse. ¿Notaron, hermano? La marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. Y para terminar, quiero que leamos una cita que está en la Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. Elena de White divisó esto, que la marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. O sea que la ley dominical no va a venir con nombre de ley dominical, va a venir ¿con qué? Con la reducción del cambio climático. Todos los gobiernos del mundo están con este objetivo, un solo objetivo. Están preocupados por el recalentamiento global. Todo. Y siempre que el Papa Francisco hace reuniones con los magnates de la tierra y con John Biden, es para tocar esta agenda, que se eche a rodar el Día de la Familia para reducir el recalentamiento global. Satanás va a meter la marca de la bestia con buenas intenciones. Noten cómo dice esta cita que les dije. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Esto es lo que está haciendo el Papa Francisco. El pretexto de hacer el bien. Hay que reducir el recalentamiento global. Descansemos un día a la semana. Que las fábricas descansen, que la familia descanse el día de la Eucaristía. Note qué interesante. El Papa Francisco no es bobo, sabe lo que hace. Es un jesuita, es un gran inteligente, sabe lo que está haciendo. Lo que está haciendo Satanás a través del Papa Francisco es a hurtadillas y asolapadamente venir metiendo la marca de la bestia con buenas intenciones, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados, y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo a la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios
que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Hermanos, nosotros sabemos de que lo que está detrás de todo esto, hermanos, es las bases de la marca de la bestia, hermanos. Por eso es que como adventistas debemos de alertar al pueblo, debemos de predicar estos temas en nuestros púlpitos, hermanos. Esto debe ser el platillo fuerte, estar predicando estos mensajes y alertando que eso que están haciendo los gobiernos políticos es una cortina de humo para exaltar mandamientos y leyes de hombres que van a ir en contra de las leyes divinas. Dios les bendiga, hermanos, y que esto sirva para que nosotros podamos estar alertas y despiertos, porque el tiempo que se avecina es terrible. Cristo viene pronto con poder y gloria, y Satanás sabe lo que está haciendo a través de los poderes políticos, y en este caso el Papa Francisco. Dios les bendiga, hermanos.